que prometen más que otros desde el principio. No quiere decir que Dios bendice los martes y los domingos y los viernes y los lunes no tanto, no. Tiene mucho que ver con nuestra rutina diaria, tiene mucho que ver con el cansancio acumulado, tiene que ver con la condición de nuestra fe en determinados momentos, pero estoy convencido de que el día domingo tal vez no es el mejor, pero sí es muy especial. Y si tenemos la expectativa alta de que cada vez que venimos a la iglesia, Dios va a hacer algo mucho más allá de lo que hemos pedido o pensado, como dice la Biblia, estoy seguro de que Dios va a fluir. Entonces cada domingo para mí poder vernos las caras, poder abrazarnos al final de la reunión, poder escucharle los cuentos de la semana, es muy especial. Y creo que Dios se glorifica en esa unidad y en ese tipo de relación. Así que no solamente estamos llenos de gente imperfecta, donde nos estorban los errores de los otros, sino que también estamos llenos de gente que quiere buscar al Señor y que nos muestra a Dios tal y como son, con sus debilidades, con sus defectos, pero que hace visible a Dios. Y eso es una bendición tenernos aquí. Así que valorémonos. Diga conmigo: en esta casa se habla fe, no se critica, ni se murmura, ni nos quejamos. Se habla fe, se piensa fe, se vive por fe, y nuestras vidas son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Me gusta Dios, pero no me gusta la iglesia. ¿Cuántos han tenido ese tipo de pensamientos? Sí, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero acercarme a Dios, yo respeto mucho a Dios. Para mí Dios es primero, para mí Dios, por este puñado de cruces, por encima de todo. Pero la iglesia sí tiene sus grietas que yo no quisiera lidiar con ellas. Considero que yo no necesito estar metido en una iglesia para estar cerca de Dios. Díganme una cosa, ¿solamente yo pensaba así o ustedes también? Levanten la mano el que pensaba así, estaba así de torcido igual que yo. Unos levantaron la mano así, porque dice: es que yo todavía pienso así, pastor. Yo todavía pienso igual. Me gusta Dios, pero no me gusta la iglesia. Y hay diferentes razones que yo me he encontrado en estos más de 20 años, desde el primer día en que asistí a una iglesia hasta el día de hoy. Han pasado más de 20 años, 21 años. Y me he encontrado diferentes razones por qué a la gente no le gusta la iglesia, aunque entre comillas simpatiza con Dios, quiere acercarse a Dios, tiene cierto grado de disposición para acercarse a Dios, pero no le gusta la iglesia. Hay muchas razones y muchas de ellas son verdad, pero el hecho de que sean verdaderas no quiere decir precisamente que son válidas. No toda verdad es válida y excusa una mala decisión de nuestra parte. Y ese es el tema que quiero compartir hoy. Algunos dicen: no me gusta la iglesia porque la iglesia es imperfecta. Pero te gusta el mundo. No me gusta la iglesia porque son una cadena de hipócritas. Todos dicen y vociferan que tienen una vida de fe, una espiritualidad muy elevada, que sus principios son mejores que los demás, pero a fin de cuentas sus errores y sus pecados son mucho más negros y oscuros que los que yo he cometido. Por esa razón a mí no me gusta la iglesia. No me gusta la iglesia, dicen algunos, porque yo conocí un día a un líder que me decepcionó. Tuve una decepción. Pensé que tenía una buena referencia de un buen cristiano, de una buena cristiana, y resultó siendo un traidor, un mentiroso, un estafador, un engañador, un charlatán.
Y todo eso pues como que me dividió, me separó de la iglesia. Algunos dicen, no me gusta la iglesia porque cuando fui no me trataron como yo quería. No encontré ese amor y ese compañerismo del que se predica en la iglesia. Me sentí aislado, me sentí fuera del redil. No sentí que era mi lugar y era por el trato de la gente. No eran accesibles los líderes o los pastores, y algunos de nosotros hemos vivido quizá una situación parecida. Algunos dicen, no, pues a mí no me gusta la iglesia porque yo no confío en la administración económica de la iglesia. Y como yo dudo de la iglesia, en la forma en que administran los recursos, entonces yo no quiero ser parte de eso. No quiero formar parte de algo que no deseo, que para mí es un mal ejemplo. Y tú dices, todo esto ha pasado. Y podemos decir sí. Tenemos historias de malas administraciones económicas en la iglesia, mucho. Tenemos historias de decepciones, de líderes que predicaban algo y luego mostraban otra cosa, mucho. Tenemos historias de gente que no empatiza y que lidera desde el autoritarismo, mucho. Tenemos historia de gente que vocifera una fe que no practica. Y puede que todo esto incluso no hayas vivido una o dos, sino que las hayas vivido todas. Tú dices, pastor, usted como que es brujo. No, ningún brujo. El Espíritu Santo conoce la condición de la iglesia, conoce las situaciones por las que tú has atravesado y estás atravesando en este momento, y su palabra nos hace libre para que podamos decidir correctamente. Y si tú te identificas con alguna de estas situaciones, seguramente hoy es un día especial para ti, porque Dios te ha traído a este punto, te ha convocado para hacerte libre y que puedas correr aceleradamente en el amor y en la fe de Él. ¿Cuántos lo creen así? Entonces mira esto, tú puedes tener 1000 razones y que sean ciertas todas, como los ejemplos que he estado poniendo. Y todas esas razones por las que no quieres conectarte con la iglesia generalmente giran en torno a nosotros. Generalmente giran en torno a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestras prioridades, porque los líderes no son como yo quiero que sean, porque no administran como yo quiero que administren, porque no se comportan como yo quiero que se comporten, y todo pareciera que gira en torno a nosotros. Pero resulta que la misma imperfección de la iglesia también es un instrumento de Dios para aquellos que nos acercamos a Él. Dios no solo usa las cualidades y virtudes nuestras para sumarnos. Dios también usa nuestras debilidades, nuestras grietas, nuestras deficiencias. Porque sería muy difícil para mí venir acá, pararme hoy día domingo y decirle, ¿sabes qué? Es sano que puedas conectarte con la iglesia y tener relaciones sanas con la iglesia si yo no hubiese sido tentado a dividirme de la iglesia. Si yo no hubiese sido herido en algún momento por la misma iglesia. No puedo ser empático profundamente si yo no he vivido situaciones parecidas a las que tú estás pasando. Entonces, todas nuestras grietas nos hacen comunes. Todas nuestras grietas, todas nuestras deficiencias también nos unen y nos permiten más adelante superar cosas que otro superó o aprender de lo mal que hicieron cuando no las superaron. Porque ¿cuántos de nosotros, cuántas personas hay aquí que echaron a perder su hogar? Luego pasó el tiempo, vinieron al Señor con un hogar quebrado, con una vida emocional completamente destruida, vienen a los pies del Señor. Dios restaura su corazón, Dios restaura su autoestima, Dios restaura sus capacidades, eleva sus virtudes, potencia su fe y pueden construir ahora una familia sana. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Ahora,
ese ejemplo, esa persona, esa familia se convierte en un arma mortal para las tinieblas. Y todos aquellos que vienen con una familia destruida encuentran un testimonio de alguien que estuvo en el mismo lugar y que resulta que ya sabe cómo salir del hueco. Entonces la debilidad de que un día fue decepcionante, que un día fue un mal ejemplo, que un día no inspiraba a nadie, ni siquiera a los propios, entonces viene a ser un arma poderosa en las manos de Dios para la restauración no solo de él, sino también de otros. Por eso digo que aún nuestras debilidades pueden ser una bendición cuando estamos en el lugar correcto. Tú puedes tener 1000 razones que giran en torno a ti y a tus deseos respecto a la iglesia, pero el hecho de que Dios levantó a la iglesia, a su iglesia, como el único organismo en esta tierra asignado para mostrarlo a Él, no va a cambiar. Te repito eso. Dios levantó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los que creen en su nombre, todos los que le reciben en su corazón, todos los que viven para Jesús, todos los que le dieron el lugar y el espacio correcto a Jesús. Esa es la iglesia. Los que han sido sellados por Dios. No el que se congrega, no el que viene todos los domingos. Si no le das el espacio a Dios, es muy difícil que seas contado dentro del redil. Entonces todo el que es iglesia, aquí, en la China, en donde sea, en cualquier parte del mundo, todo el que es iglesia fue asignado por Dios para hacer luz en el mundo, para hacer bendición a otras personas. Pero es que la iglesia es imperfecta, pero su poder, dice la Escritura, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Quieres ver el poder de Dios? Aprende a amar a una iglesia imperfecta. Ahora, el mundo se rige básicamente por 3 organismos que la misma Biblia establece. Lo primero son los gobiernos. De hecho, vemos en el diseño de la vida eterna, en el diseño celestial, vemos un gobierno donde Dios es el rey, donde vemos ángeles con jerarquías como querubines, serafines. Vemos a los ángeles que tienen una asignación especial para las batallas, ángeles mensajeros. Entonces hay funciones dentro del gobierno de Dios. Asimismo, también en la tierra. Nosotros vemos 3 organismos que deberían velar por el buen funcionamiento de la vida, de la sociedad. El primero es el gobierno. ¿Y de qué se encarga? De las leyes, de legislar. Los gobiernos del mundo deberían encargarse de establecer y hacer cumplir leyes que promuevan el bienestar social, básicamente. El segundo organismo es la familia. ¿Qué garantiza la familia? Lo que no garantiza un gobierno. La multiplicación, que yo pueda unirme con mi esposa, que podamos tener hijos, que podamos crecer cerca, que podamos tener un vínculo que nos permite acompañarnos durante toda la vida, porque el ser humano no fue diseñado para vivir aislado, sino para vivir en familia. Desde el principio Jesús nos muestra cómo el plan siempre ha sido con la familia, y de hecho en la creación, cuando Dios creó al hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, porque no es bueno que el hombre esté solo, sino que tenga la familia, ¿ok? Así que si estás soltero y viniste a buscar una palabra de Dios, ahí está, hermano, te toca. No es bueno que el hombre esté solo. Si conoces a algún soltero que esté ahí sentado a tu alrededor, puedes darle esa palabra: tengo una palabra de Dios para ti. No es bueno que el hombre esté solo. Tampoco es bueno que esté mal acompañado. Hay que escoger bien. Entonces, la familia garantiza eso: la multiplicación, el acompañamiento, el tener identidad,
crecer con seguridad, aprender a relacionarnos con otras personas. Eso lo aprendemos en casa, ¿ok? Pero la iglesia es el tercer organismo que Dios establece. ¿Y qué aporta la iglesia a la sociedad? La espiritualidad. Es decir, que puedas tener una relación con Dios. Eso no te lo va a dar el gobierno y no necesariamente te lo va a dar tu familia, a menos que tu familia sea iglesia. Si tu familia es de Cristo, es iglesia, entonces puede ayudarte, pero no te ayuda por ser familia, te ayuda por ser iglesia a tener una relación con Dios. Entonces la iglesia potencia la espiritualidad de la gente. La iglesia imperfecta que tanto hemos criticado y que tanto nos ha decepcionado es el único organismo establecido por Dios en la tierra para estimular la relación con Él. Nos guste o no nos guste, la iglesia es vital para que la gente pueda ser iluminada con la luz de Cristo. Por eso dice la Escritura: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Cuál es tu esperanza de gloria? ¿Cuál es tu esperanza de vida eterna? ¿Cuál es tu esperanza de redención? ¿Cuál es tu esperanza de salvación? ¿Cuál es tu esperanza de restauración? Cristo en nosotros. Entonces, si Cristo se manifiesta a través de nosotros, el mundo tiene esperanza. Pero si Cristo es quitado, entonces no hay esperanza. Porque Él en la iglesia es lo que el mundo necesita. Por eso Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Ustedes lo son, imperfectos y todos, pero ustedes son la luz del mundo. Que estar camino a la perfección, ese es otro tema. Unos van más adelantados, otros más atrasaditos, pero es la iglesia la luz del mundo. Entonces la iglesia aporta esa espiritualidad, esa vida de fe a la sociedad. ¿Qué otra cosa aporta la iglesia? Un propósito divino. Porque ni la familia ni el gobierno tienen la facultad de involucrarte en un propósito eterno, en un propósito celestial. Y el Salmo 139 nos deja muy claro que cuando éramos un embrión, dice la Escritura, Dios te vio. Mi embrión vieron tus ojos, dijo el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, Dios es un Dios de propósito. Dios llega al final de tu vida, escribió todo, llegó al final, llegó a la eternidad y luego se regresa a donde tú naces, donde tú comienzas, pero ya todo está terminado. Por eso dice que a los que llamó, ¿a cuántos Dios llamó de los que están aquí? ¿Cuántos sienten un llamado de Dios? Dice, a los que llamó, a estos justificó, es decir, les quitó el mugre, nos quitó el sucio del pecado, nos justificó por su sangre, pero también los santificó. Empezó a darle pensamientos más santos y más puros. Pero a esos también predestinó. Es decir, que antes de que tuvieses un destino, Él lo escribió para que fueran hechos hijos suyos, para que se conviertan en hijos suyos. Por eso digo que la iglesia aporta el propósito divino. Tú puedes trazarte propósitos en esta tierra, pero nunca van a superar los de Dios, porque tan alto, tan distantes y tan inferiores como son la tierra del cielo, así son nuestros pensamientos y nuestros planes comparados con los de Dios. Caminar en el propósito de Dios te da plenitud. Hace como 2 meses, hablaba con un hombre muy conocido. Si no voy a decir su nombre porque seguramente muchos de ustedes le conocen. Y me decía: pastor, te estoy llamando porque fui este domingo a la iglesia. Quiero seguir asistiendo. Me gustó mucho lo que sentí, lo que viví en la reunión. Pero quiero expresarte que tengo una necesidad muy grande. Yo no sabía quién era. Realmente en ese momento, mientras hablaba con él, lo supe después.
tengo una necesidad muy grande. Y yo le digo, claro, ¿cómo puedo ayudarte? Aquí estamos para eso, mi hermano. ¿Cómo te ayudo? Dime qué puedo hacer por ti. Espero poder ayudarte. Y él me dice, pastor, mira, yo he estado en los mejores países del mundo. Una vez quedé fascinado con la tecnología que hay en Japón y quise ir a Japón y fui a Japón a ver cómo era todo. El romanticismo de París, y compré unos boletos y me fui a París con mi pareja. Quise conocer toda la historia de Roma y me fui y me hice un tour por toda Europa. Hace poco estuve en Nueva Zelanda y me empezó a nombrar una serie de países que solamente he visto en fotos o en películas. Y yo decía, sí, cierto, Tokio, reto Tokio, se me venía la película. Y me decía, sí, y he ido a cualquier país deseado y otros no tan deseados. He estado en los mejores restaurantes, he comido platos que cuestan más de $1,000. Me he quedado y me he hospedado en los mejores hoteles. Tengo cómo hacerlo. Dios me bendijo. Tengo dinero cómo hacerlo y por eso lo he hecho. Porque puedo. Y el que puede, puede. Y yo le digo, yo soy el que tiene que pedirle la ayuda a él, pero no es cierto. Y entonces yo le digo, ok, pero dime realmente cómo puedo ayudarte. Y él me dice, bueno, te cuento todo esto no para presumir. Te cuento todo esto porque lo que yo sentí ese día en la iglesia no se compara ni con el mejor restaurante, ni con el mejor hotel, ni con el mejor paseo, ni con las mejores vacaciones que yo he podido experimentar. Puedo comprar lo que sea en este instante, podría comprarlo, pero sé que no me va a llenar porque ya lo he intentado antes. ¿Por qué razón las cosas de este mundo no pueden llenar los vacíos profundos que hay en el corazón del hombre? Te voy a decir por qué. Porque el vacío profundo del alma del hombre es un vacío espiritual, es un vacío celestial, es un vacío de Dios. Y no podemos comparar todo lo creado con el Creador. No podemos comparar algo limitado que podemos tocar, que podemos ver, que podemos oler, que podemos experimentar materialmente aquí en este mundo, con Dios que es infinito y que supera la materia, que supera el tiempo, que supera el espacio. Dios es mucho más y su propósito procede desde ahí, desde la eternidad. Por esa razón puedes tener lo que tú quieras, puedes perderte en el hedonismo, en el humanismo, en cualquier corriente filosófica tratando de buscar la felicidad y la plenitud, y no la vas a encontrar porque fuiste diseñado con un vacío del tamaño de Dios, y nadie es como Dios, nadie es como Jesús. La iglesia proporciona, es ese puente, es ese canal por el cual tú puedes ver a Dios, al Dios de los imperfectos, al Dios perfecto de los imperfectos. Eso es la iglesia. La iglesia debe mostrar la naturaleza de Dios. ¿Qué es la naturaleza de Dios? Su carácter, sus principios, sus valores, sus pensamientos, su forma de actuar. Fuimos llamados a morir a nuestra desviación para aceptar su naturaleza, a morir a nuestras mentiras para aceptar su verdad, a morir a lo torcido de nuestro corazón para aceptar la rectitud del suyo. Y cuando nosotros experimentamos ese cambio, que es un cambio espiritual primeramente, pero también es un cambio conductual, es un cambio mental, es un cambio en la forma de hablar, en la forma de decidir,
Cuando hacemos eso, mostramos la naturaleza de Dios. Y esa es una función principal de la iglesia, que no puede relegarla, que no puede tal vez entregarla en manos de otro, porque Dios la diseñó para la iglesia, imperfecta y todo. Pero esa es función de la iglesia. Si yo quito a la iglesia de la ecuación, ¿qué me queda? Me queda gobierno y me queda familia, ¿cierto? Pero un gobierno sin posibilidades de conectarse con Dios, una familia sin posibilidades de conectarse con el propósito de Dios, un mundo sin posibilidad de conectarse con los principios de Dios, con la moral de Dios, con la naturaleza eterna, con la salvación, con la esperanza de gloria, con la restauración, con la liberación. Es imposible. Y uno dice, bueno, sí, pero es que eso pareciera que el mundo está así. Sí, es cierto. Mientras no tengamos a Dios, nosotros también estaremos así. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos lo que somos como iglesia. Ahora, ¿por qué es importante la iglesia en este mundo? ¿Por qué es importante congregarme, formar parte de la iglesia, aunque al principio no quiera, como yo? Porque tenía muchos prejuicios, se me hacía demasiado difícil ir a una iglesia, no me gustaba la iglesia, no me gustaban las predicaciones, no me gustaba nada de la iglesia. Y era una lucha para mí. Pero entendí que hay un misterio profundo en esta montaña de imperfectos. Y es que todas nuestras imperfecciones son una oportunidad para ver la mano de Dios y que el mundo también pueda verla. La iglesia es una oportunidad para cumplir la palabra del Señor. Es un ambiente propicio para crecer en la palabra del Señor. La iglesia tiene muchos beneficios para todos aquellos que la abrazan como hogar, como refugio, como un lugar seguro, como una casa. La iglesia correcta, estoy hablando de la iglesia de Cristo, no de una congregación en específico. En primer lugar, congregarnos es importante porque agrada al Señor. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo también quisiera. Juan capítulo 17 verso 20 dice lo siguiente: mas no ruego, dijo Jesús, solo por estos. ¿Estaban allí? Solo los discípulos. Estaban aquí los 12, uno que otro discípulo. Y Jesús comienza a orar y dice: Señor, yo no ruego solo por estos, por los que están aquí, por los que caminan conmigo en esta generación. No, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Nosotros creímos por la palabra de Dios en los discípulos, que comenzaron a multiplicarla hasta llenar el mundo. ¿Ok? Entonces ahí estamos nosotros. Para que todos sean uno. Para que todos los que creyeron sean. Uy, ahí sí ya me la pones difícil, Señor, porque yo te quiero a ti, pero es que yo no quiero la iglesia. Es que no me gusta, ellos no son como tú. No, porque tú sí. Dice: como tú, oh Padre, estás en mí y yo estoy en ti, que también ellos estén en nosotros, que sean dependientes de Dios, para que el mundo crea. Mira el efecto de la unidad. Cuando ellos se vuelven uno en mí, cuando ellos se unen, entonces el mundo cree. Hay una promesa que depende de nuestra decisión de unirnos con la iglesia. Que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Dice, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Por qué necesitas ser perfeccionado?
porque no lo eres, porque no eres perfecto. Que ellos sean uno y que sean perfeccionados juntos en unidad, para que el mundo crea. Cuando la iglesia avanza en su mejoría, en su crecimiento espiritual, en su fe, en su amor por el prójimo, en su devoción, en su santificación, en su servicio, en su amor por el Señor, cuando la iglesia avanza en el propósito de Dios y se va perfeccionando, el efecto es que más y más gente cree. El mundo cree cuando la iglesia es perfeccionada en unidad. Por esa razón es importante congregarnos, entre otras, para que el mundo sepa que tú me enviaste, lo repite, y que los amaste tal como me has amado. Ser parte de la iglesia, mis queridos, no es una opción para el que quiere agradar a Dios. La vida en Cristo es un asunto que gira en torno a Él y no a nosotros. Si la vida en Cristo solo girara en torno a nuestras pasiones, a nuestros deseos y a nuestro placer, entonces no sería cristianismo, sería otra corriente filosófica más, como muchas que promueven lo mismo de diferentes maneras. Pero la vida en Cristo es al contrario, es morir nosotros para que viva Él, es colocarlo a Él en el centro y que sus deseos estén por encima de los nuestros, que sus principios estén por encima de nuestras culturas, que su verdad esté por encima de nuestros argumentos. ¿Qué otra cosa proporciona la iglesia que no puedes ver en ninguna otra parte? Un ambiente de crecimiento. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pausa. Estableció funciones dentro de la iglesia, cada uno de acuerdo al llamado que tiene, pero eso no es al azar, ni porque Dios está improvisando. No, es porque hay un propósito. Todos tenemos funciones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y dice, y es para esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso digo que es un ambiente propicio para el crecimiento, y eso lo aporta la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidad nuevamente, y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Claro, porque cuando no estamos en Cristo, cuando no tenemos un fundamento sólido para nuestra fe, que es su palabra, y que podemos obtenerlo en la comunión con los hermanos, cualquiera que te venga con 4 cuentos emocionantes te va a manipular. Hay un amigo que me llamó ayer fue que me llamó antier, un amigo de la infancia, jugó conmigo béisbol, también estuvo para jugar béisbol profesional. Yo perdí contacto con él, él se fue a vivir a Nueva York y está por allá, le ha ido súper bien, ya hizo su vida por allá, y tenía no sé qué cantidad de años que yo no hablaba con él, y consiguió mi número y me llamó hace 2 días y me dice: amigo, te estoy llamando para darte una buena noticia. Yo dije, no sé, se va a casar, va a tener un hijo, no sé, se devuelve y quiere que yo me alegre, no sé. Y él me dice, y la buena noticia es que estoy buscando de Dios. Siento que Dios me encontró, que me atrapó. No me quiero escabullir, no me quiero zafar. Por mucho tiempo le he huido porque no me gusta la iglesia, pero sí me gusta Dios. He querido acercarme, tengo hambre de Dios,
he escuchado los mensajes por YouTube, me han parecido genial, me he sido bendecido con eso, pero quiero seguir creciendo y te estoy llamando para preguntarte qué puedo hacer yo para seguir creciendo. ¿Qué debo hacer para avanzar en mi fe? Y después de hablar un rato, alegrarme con él por lo que estaba pasando, yo le digo, una de las cosas vitales para tu crecimiento es que puedas encontrar un lugar para crecer, que puedas encontrar una iglesia. No decidas de buenas a primera, no decidas quedarte a la primera que visitaste, porque tal vez no sea donde Dios te quiere plantar, pero puedes visitar las iglesias. Cuando vas de compra, no compras lo primero que ves, algunos sí, pero otros caminamos un poquito más. Mi esposa dice, no, tú sí compras lo primero que ves. Y después de evaluar varias opciones, entonces tú decides cuál es la mejor. Eso es inteligente, ¿cierto? Y yo le decía, busca una iglesia que tenga estas características. Y comencé a darle ciertas características. Que sea una iglesia donde cuiden de las personas, que tengan un proceso de enseñanza, de discipulado. Que sea una iglesia donde tú puedas sentir paz, aun cuando te exhortan. Cuando tú sepas que cuando te hablan, lo que te dice viene de Dios, aunque no querías escucharlo, pero aún así agachas la cabeza y te lleva a reflexionar y decir, es verdad lo que están diciendo. Que tengas la impresión en lo profundo de tu corazón de que la palabra que te están enseñando viene de Dios. Si viene a confundirte, a dividirte, a segmentarte, entonces ahí no es. Y le dije cómo podía identificar varias banderas rojas, ¿no? Y mi amigo me dice, ¿sabes? Nunca antes había querido buscar tanto a Dios como quiero hacerlo hoy. Y me pregunta, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué me pasa eso? Y recuerdo ese texto que dice que bajo el cielo todo tiene su tiempo, todo tiene su hora bajo el sol. Y a cada uno de nosotros, sin excepción, a todos nos llega el día donde Jesús toca la puerta de nuestro corazón. Y por eso está Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y me abre, eso implica tu acción. Es tu responsabilidad abrir y no la de él tumbar la puerta. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré, yo seguiré actuando, cenaré con él y él conmigo. Ese es el modelo de relación con Dios. Si escuchas su voz y si sientes el llamado, no endurezcas el corazón. Abre la puerta y dile, Señor, aquí estoy, te estoy esperando, quiero estar contigo, no sé si me voy a equivocar. Dices que vas a cenar conmigo, tal vez ni siquiera sé cocinar, soy un desastre en todo lo que hago, mi casa está desastrosa, mi mesa está desastrosa, no tengo para darte, no tengo nada que ofrecerte, pero si tú estás abriendo la puerta, yo la abro, Señor. Yo necesito que tú organices mis desórdenes. Bienvenido a mi vida, bienvenido a mi corazón. Esa es la actitud. Y él me dice, eso es lo que yo quiero. Y mi amigo a partir de esta semana va a comenzar a congregarse, va a comenzar a leer la escritura, vamos a comenzar un plan muy lindo para poder acompañarlo. Pero una de las cosas que le dije, es vital que puedas conectarte con la iglesia. Otro beneficio, otra razón de por qué es importante que te conectes con la iglesia, por un funcionamiento óptimo del cuerpo de Cristo. Aislados no funcionamos como iglesia. Necesitamos estar unidos. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, los que son médicos, aquí hay un montón de doctores, saben que un cuerpo está compuesto por muchos miembros, ¿cierto? Bien, de quien todo el cuerpo, muchos miembros, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce, mira lo que produce cuando todos funcionan como un cuerpo:
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, ¿a quién le conviene estar unido? A la iglesia. A nosotros nos conviene unirnos. Nos conviene conectarnos, nos conviene cursar Universidad de la Vida. En nuestro caso, nos conviene unirnos a una célula con un grupo de gente donde yo pueda hacer nuevas amistades y crecer en la fe. Nos conviene unirnos a un grupo de gente que ore por nuestras necesidades y no al amigo que nos lleva a tomar para olvidar y ahogar las penas. Nos conviene unirnos a la gente que puede estimular nuestra fe y nuestro crecimiento en Dios. ¿Para qué? Para la edificación. Para la edificación. ¿Quieres ser edificado? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ascender? ¿Quieres subir? ¿Quieres ir en aumento? Es innegociable poder unirnos a la iglesia de manera comprometida. Otro beneficio: tenemos la oportunidad de formar familias en Dios. Una familia que está en Dios garantiza que no tendrá éxito por lo bueno que sea el padre o la madre, sino por lo bueno que es Dios tratando a esa familia. Tú puedes huir de tu casa y puedes ser el peor padre o la peor madre, pero si Dios está, entonces tus hijos el día de mañana van a ser llenados en sus vacíos porque Dios está. Yo crecí en un hogar donde mi papá y mi mamá no estuvieron. Yo no crecí con mi papá, crecí con mi mamá y con mi abuela. No tenía el modelo de hogar correcto, crecer con mi papá y con mi mamá. Y no tuve un buen ejemplo y me costó horrores conocer a Dios como padre. Pero el día en que lo hice o empecé a hacerlo, ese día mis vacíos y mis inseguridades por no tener una figura paternal a mi lado fueron llenas, fueron suplidas por el Señor. Porque Dios llena los vacíos. Mira lo que dice primer libro de Crónicas 17:23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y su casa, de tu siervo y su... Porque una promesa para un hombre o para una mujer es una promesa para una casa. Sea firme para siempre, Señor, y haz como has dicho. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Sea la casa de tu siervo David. Él no estaba orando por él, él no estaba pidiendo por él estaba pidiendo por la firmeza en la fe de su familia, de su descendencia, de sus generaciones. Dice: porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Es decir, tú me lo prometiste, Dios. Tú me dijiste que ibas a bendecir mi casa, que ibas a construir mi hogar. Eso tú me lo revelaste. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Tengo una palabra tuya, Señor, tengo una promesa tuya, y por eso es que hoy yo te lo estoy pidiendo. No te estoy pidiendo desde mis deseos nada más, estoy pidiendo desde tu promesa para mí. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que ha hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. ¿Quieres un hogar construido en Dios? ¿Quieres un hogar brillante? ¿Quieres una familia sólida? ¿Quieres salud espiritual, salud emocional, salud matrimonial, salud en la crianza de tus hijos? Necesitas estar conectado a la iglesia. Ay, pastor, pero yo soy soltero, yo no tengo esposa ni tengo hijos. Ok, entonces ¿dónde vas a encontrar la esposa que Dios tiene para ti? ¿En la discoteca a las 4 de la mañana cuando está bailando con otro? Así es como yo la quiero, justo como Dios. Tal vez ahí no lo vas a encontrar. Vas a encontrar a la mujer que Dios tiene para ti en Dios. No hay otro lugar, en Dios. Entonces por eso los solteros son los primeros que tienen que correr. ¿Sabes qué es tormentoso, hermano? Casarte mal. Casarte mal es vivir el infierno en la tierra.
pero diga conmigo: no será así. Aleluya. Y por último, otro beneficio: las promesas de Dios. Hay promesas que solo se activan cuando la iglesia se involucra y se une. ¿Sabías eso? Es que yo puedo vivir a Dios, Dios no está metido en la iglesia. Eso es verdad, pero no por eso tú vas a violar los principios que Él estableció. ¿Sí? Mira Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna? En la unidad de los hermanos. En que ese montón de gente que ama al Señor, pero que a veces no sabemos amarlo, estemos juntos, pasándole por encima nuestros defectos, diciéndonos: perdóname, y te perdono constantemente, pero caminando juntos. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4: mejores son dos que uno. No, es que mejor yo estoy solo. No, eso es lo que tú crees, pero no es lo que Dios dice. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga, fruto de su trabajo. Tienen mayor remuneración cuando trabajan juntos. Cuando la iglesia se une, tienen mejores resultados. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Restauración. La iglesia provee restauración. Estás caído en un área de tu vida, otra iglesia caída, pero que ha sido levantada, es el instrumento que Dios ha establecido para ayudarte a salir del hueco. Pero ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. Ay del que está sin iglesia. Ay del que está sin iglesia. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, es decir, se cubren sus necesidades. Mas ¿cómo se calentará el que está solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Fortaleza. Te vuelves fuerte cuando tienes amigos con quien compartes la fe. Cuando tienes amigos a quienes puedes llamar hermanos en la fe. Y cordón de tres doblez no se rompe fácilmente, no se rompe pronto. Quieras o no, te guste o no, queridos, nos necesitamos. No por nuestras virtudes, sino porque el diseño de Dios es que caminemos de la mano. El deseo de Dios es que aprendamos a amarlo a Él mientras amamos a otros. Es que no lo merecen. Nosotros tampoco merecíamos el amor de Dios. No es por mérito. Como dice el libro de Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. Yo sí me gané el amor de Dios, mira lo impecable que es mi vida. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
por nosotros, que aún sin merecerlo, Cristo nos hizo merecedores, que aún sin ganarlo, aún sin posibilidades, Cristo abrió los brazos y dijo: ven acá, que yo te acepto, no porque seas muy bueno, sino porque te amo. Hiciste todo mal, echaste todo a perder, pero yo quiero arreglarlo todo si me das espacio. Ese es el corazón del Señor. ¿Cuál es el espacio que Dios necesita? Una iglesia con un corazón abierto para Él y para los suyos. Así que si has tenido diferencias con tus líderes, con la gente que has conocido en la iglesia, conmigo, con la pastora, con quien sea, acércate. Vamos a arreglar, vamos a echarle tierra a eso y dejarlo en el pasado. Vamos a pisarlo, vamos a tomarnos de la mano y vamos a correr juntos. Largo camino nos resta. Hay bendiciones que Dios quiere darnos y que no han podido ser desatadas por nuestras divisiones, por nuestras faltas de compromiso. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero que están sujetas a nuestra unión, a nuestra unidad. ¿Cuántos valientes hoy dicen: yo quiero unirme a la iglesia, yo quiero ser parte de la visión de la iglesia, yo quiero ser parte de una familia diferente? No sé cómo hacerlo, tal vez yo sea el peor de todos. Yo te entiendo perfectamente. Cuando yo llegué a la iglesia, mi sensación era que todos eran demasiado perfectos y santos como para que yo estuviese ahí. Yo decía: yo aquí no encajo. A esta gente le gusta cantarle a Dios y lloran, y a mí no. A mí me gusta es el mundo, el desorden. Yo no encajo ahí. Pero algo muy profundo en mi corazón me decía que yo había nacido para Dios. Aunque no encajara, aunque no fuese igual al resto, aunque no hablara como hablaban los demás. Y cuando comencé a predicar, trataba de hablar como hablaban otros pastores, trataba de vestirme como se vestían otros pastores, y yo sentía un tarugo aquí que no me dejaba, porque no podía. Un día mi pastor me sienta y me dice: tú no puedes dejar de ser tú, porque si Dios no quisiera usarte a ti, entonces llama a otro. No puedes intentar ser alguien más. Yo dije: es verdad. Yo me arranco esa corbata que quería aparentar más edad, porque como yo empecé a servirle a Dios de muy joven, entonces la gente no me creía. Era como muy joven para que yo pudiese predicar. No tiene casi experiencia, ¿qué me va a enseñar ese muchacho? Ya cuando estás muy viejo, es que es muy viejo, ya está en el ocaso de su vida, ¿hacia dónde me va a proyectar? Siempre van a criticar. Si tienes es porque, no, se tiene mucho, usted se está robando los diezmos de la iglesia. Nunca dicen que Dios lo prosperó. Si no tienes nada, es un limpio, ¿y qué me va a ayudar? No me inspira, ¿cierto? Eso vaya en el paquete. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Bienaventurados cuando por mi causa te persigan, te vituperen y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo, porque tu recompensa, mi recompensa es grande en los cielos. Mi recompensa no viene de los hombres. Cuando yo entendí que no importaba, que Dios me había dado algo a mí y que yo debía ser fiel a eso, entonces empezó a funcionar. ¿Y sabes qué? Cuando comenzamos a pastorear, muchos pastores en la ciudad nos rechazaban. No, esos no son pastores. Cuando comenzamos a pastorear, no habían pastores jóvenes. Gracias a Dios hoy hay un montón de pastores jóvenes que iniciaron iglesia y están creciendo y son gente hermosa. Pero cuando nosotros iniciamos no habían pastores
jóvenes en la ciudad. Yo tenía 27 años, mi esposa tenía 23 añitos. Seguimos pareciendo de la misma edad. ...27 años... y la gente no nos aceptaba. Yo dije, no, los pastores nos van a apoyar y nos van a ayudar. No, fueron los primeros que nos rechazaron. No, esa gente ni se viste bien, andan como los mundanos. Un pastor ahí que se pone pantalones rotos. Sea Dios. Al principio me daba vergüenza, pero con mi contacto con la iglesia y con un pastor correcto como el que tengo, entendí que lo que para ellos era vergüenza, para mí era una fortaleza. Y recuerdo que una vez en una entrevista iniciando la iglesia, la persona que nos entrevistaba decía, pero ustedes no parecen pastores, porque no se visten como pastor, no hablan así como uno está acostumbrado a verles. Hasta cargas la Biblia en el teléfono y no aquí debajo de la axila, en el brazo. Esos son pastores distintos. Y yo decía, ¿distinto a qué? ¿Distinto a qué? Distinto a lo que has aprendido tradicionalmente. Pero así eran en la escritura. ¿Cómo era Mateo? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era el celote? ¿Cómo era Tomás? ¿Eran todos iguales? No eran iguales. Cada uno tenía lo suyo. Y eso que tenían fue lo que Dios usó. Puede que mucha gente no le guste, pero ¿sabes qué? Nosotros levantaremos una iglesia para el que no le gusta la iglesia. Y así fue desde el principio. Así que todo el que no le gusta la iglesia puede venir acá y sabemos, estoy seguro que se va a sentir bien. No porque no seamos iglesia, no, sino porque entendimos un misterio profundo. Es seguir siendo nosotros, nuestra esencia, la que no está corrompida, nuestra personalidad, con nuestros gustos, aceptarnos como somos, potenciar nuestras virtudes, identificar nuestras debilidades, no tratar de encajar, no tratar de ser otro, seguir siendo nosotros en nuestro proceso con el Señor. Y eso es lo que Dios va a usar. Así que no juzguemos a otro solo porque no es como queremos. Así es que Dios lo necesita. Es que ese es todo tarado, pastor, usted no lo... Déjalo. El que comenzó la buena obra en él la va a perfeccionar. Otro tal vez está diciendo tarado a ti porque no le gusta como eres, pero no por eso tú tienes que cambiar. Dios va a hacer la obra. ¿Qué tal si nos aceptamos hoy? ¿Qué tal si nos bendecimos los unos a los otros? ¿Qué tal si nos unimos y comenzamos a valorarnos y a reconocernos, a darle gracias a Dios por lo que tú aportas a la iglesia, por lo que tú eres en el Señor? Pero es que yo estoy mal en esta condición, no tengo nada que dar. Tienes mucho que dar, solo que no lo ves. Puede ser que no lo veas, puede ser que no lo sepas, pero hay algo que Dios te dio a ti que no lo tiene otro. Muchos pueden hacer lo que tú haces, pero nadie puede ser quien tú eres. Eso es lo que necesitamos en este lugar, que tú seas tú en el Señor. Amén. Dios está con brazos abiertos para que nos juntemos y caminemos de la mano. No sigas aislado. Involúcrate en una célula, involúcrate en la Universidad de la Vida, involúcrate a servir en alguno de los departamentos. Eso va a traer bendición a ti
y a toda tu casa. Eso va a hacer que crezcas, eso va a revelar a Cristo en ti y en otros. Eso te va a proporcionar un lugar seguro, un lugar donde alguien puede acompañarte. Eso te va a hacer andar con sabios, y el que anda con sabios se hace sabio, pero el que anda con necios es quebrantado, dice la Escritura. La manera en que Dios va a pastorearnos es caminando en redil, es caminando juntos. No somos iguales, pero sí estamos juntos. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar.